Buenos días, chicos. El día de hoy, 18 de junio, nos toca el curso de razonamiento verbal. En este caso está dirigido para ustedes, segundo grado de secundaria, y estamos en nuestro tema 1 del segundo bimestre. Sería sinónimos. Ustedes ya lo vienen, o sea, han llevado este tema años anteriores, de primaria hasta ahora. Sin embargo, a lo largo del tiempo, es decir, que han pasado de año cada vez, siempre va aumentando la dificultad, ¿no? Así como ustedes juegan quizás algo en el celular o en la computadora, no hay niveles, ¿no? Básico, intermedio, avanzado. Lo mismo pasa acá, ¿no? Obviamente en primaria era bien facilito, ¿no? Nos daba una palabrita y encontrábamos su sinónimo. Pero acá vamos a ver algo más profundo. Hay clases de sinónimos y también hay criterios que tomar. No simplemente, ya los sinónimos, el primero que veo, ese va a ser. No. Hay criterios que tenemos que tomar ahora para encontrar el sinónimo de una palabra. Entonces, ¿qué será los sinónimos? ¿Qué serán? Bueno, vienen a ser la relación semántica. Cuando hablamos de semántica, ¿qué era? Significado, ¿verdad? Entonces, relación semántica que se da entre palabras o expresiones que presentan significados semejantes y pertenecen a la misma categoría gramatical. Cuando me refiero a categoría gramatical, ¿a qué me refiero? A bueno, si se refiere a sustantivos, a verbos, si son adjetivos, adverbios, a eso se refiere categoría gramatical, ¿ya? Entonces, si obviamente mi palabra a buscar es un verbo, su sinónimo va a estar dado en un verbo. Yo no puedo buscar un sustantivo, ¿verdad? Entonces, primero identifico su categoría gramatical. En este caso, tengo el ejemplo abominar. Abominar es un verbo. Entonces, mis sinónimos van a estar dados en verbos, que pueden ser aborrecer, condenar, maldecir, detestar, execrar, odiar. Entonces, todo esto son verbos, porque mi palabra a buscar, o sea, es mi sinónimo que debo buscar, el sinónimo de la palabra que debo buscar es, en este caso, verbo, y debe estar dado en un verbo también. Ahora, existen tipos, ¿ya? O clasificación de los sinónimos. Vamos a encontrar dos. Tenemos la sinonimia directa o absoluta, ¿ya? En este caso, estos tipos de sinónimos van a ser aquellos en donde una palabra mantiene su significado con otra, independientemente del contexto en que se las utilice. O sea, así yo le cambie de contexto o utilice otras palabras, no va a cambiar el sentido de la oración. Es decir, no me va a afectar en nada que lo cambie. Entonces dice, cuando una palabra puede ser reemplazada por otra sin tener en cuenta el resto del enunciado contexto, nos estamos refiriendo a palabras con sinónimos totales, ¿ya? Con sinónimos totales. Ahora, los sinónimos absolutos se utilizan generalmente para que en una oración la misma palabra no se repita más de una vez, puesto que obviamente eso sería estéticamente incorrecto. Por ejemplo, si ustedes quieran escribir una carta o quieran hacer una redacción de algo y quieran, bueno, tienen necesariamente que utilizar esa palabra, entonces la pueden reemplazar por otra, pero no va a cambiar el sentido de la oración o del texto que ustedes vayan a realizar. Entonces, por ejemplo acá, el esposo de María es Juan, el marido de María es Juan. Utilice la palabra, cualquiera de las dos, va a significar lo mismo, ¿no? Va a significar lo mismo. Porque si yo diría, el hombre de María es Juan, ya ahí sí me voy como que un poco más lejos, ¿no? Porque no me estoy refiriendo, no sé si su esposo, si su novio, su enamorado, ¿no? Simplemente el hombre de María es Juan, pero no tiene que ver. Entonces sería el esposo de María es Juan o el marido de María es Juan. A ver, sinónimos totales también se le llama acá a sinonimia directa, ¿ya? Para que lo puedan entender ahí. Bien, entonces hasta ahí quedamos claros. Si yo puedo reemplazar una palabra, ¿no? Por otra,
sin tener en cuenta el resto del enunciado, y aún así, ¿ya? Y aún así no cambia el sentido de la oración, entonces se trata de una sinonimia o un sinónimo directo o absoluto. ¿Qué más tenemos por acá? Los sinónimos indirectos o parciales. A ver, cuando hablamos de parciales es algo a medias, ¿no? Algo a medias. Entonces, por ejemplo acá, un sinónimo parcial viene a ser una palabra que se utiliza con un significado determinado, ¿ya? Pero, ¿ya? Que al cambiar a otro enunciado, modifica su significado o concepto. ¿Y son utilizados para qué? A ver, para que en un texto no se repita la misma palabra. Quizás la misma función del anterior, pero en este caso tengo que darme cuenta de cuál estoy reemplazando. Porque miren acá el ejemplo. Confeccionamos las prendas con las máquinas nuevas, pues son más rápidas. Así podremos hacer muchas prendas en menos tiempo. A ver, si yo pongo acá, hacer las prendas con las máquinas, no, hacemos las prendas con las máquinas nuevas, pues son más rápidas, así podremos confeccionar muchas prendas en menos tiempo. A ver, mira, acá confeccionamos las prendas y hacer muchas prendas. ¿Cuál estaría más adecuado? El primero, ¿no? Que sería acá, confeccionamos las prendas con las máquinas nuevas, pues son más rápidas, así podremos hacer muchas prendas en menos tiempo. Lo mismo pasa con estas palabritas, admiración, aprecio. Alba, aura. Alegría, bienestar. Alimento, comida. Hombre, caballero. Igual o semejante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Inicio, prólogo. Mandar, ordenar. Ahora, ¿cómo reconocer un sinónimo parcial? Un tips acá. Para poder reconocer este sinónimo parcial, ¿qué debemos hacer? Cambiar la palabra del contexto, es decir, utilizar la misma palabra en otro campo semántico, en otro lugar que guarde el mismo significado. Si la frase conserva el sentido, ya el sentido de la oración, entonces se trata de un sinónimo total, que vendría a ser el anterior. Miren, el de acá. El de acá. Un sinónimo total. Pero, ya, si la frase pierde significado, como el ejemplo anterior, se trata de un sinónimo parcial. A ver, entendamos esta diferencia. Si yo al reemplazar, ya, esta palabrita por un sinónimo, y quizás creo una nueva oración, y aún así no se pierde el sentido de la oración, es decir, igual el mensaje es el mismo que el inicial, se trata de un sinónimo total. Pero si al cambiar esa palabrita por otro sinónimo, por un sinónimo, prácticamente pierde el sentido de la oración, ya se pierde el mensaje. Entonces, ¿de qué se trata? De un sinónimo parcial. Está dentro, sí, del sinónimo de esa palabra, pero ya se va un poco más allá y pierde, en este caso cuando lo cambio, pierde el sentido de la oración y se trataría de un sinónimo parcial. Ahora, vamos a hablar de precisión semántica. El hecho de yo tener al alcance mi diccionario de sinónimos y antónimos, también tiene que ser adecuado su uso. Es decir, como les dije, buscamos una palabrita, está bien. Quizás la misma nos dice acá, en la oración siguiente reemplaza el siguiente sinónimo, ¿no? La palabrita, esta palabra, por su sinónimo. Ahora, alguno quizás va a buscar y va a poner, ¿no? Va a colocar, va a escribir el primero que encuentre. El primero que encuentre lo va a colocar. Pero no se ponen a pensar o a analizar que quizás cuando yo lo lea, o sea, cuando ya lea mi nueva oración, va a perder el sentido. Por ejemplo, la precisión semántica entonces consiste en ¿qué? En conocer el significado cabal de las palabras y en consecuencia su utilización correcta según el contexto. Ustedes a medida del tiempo que van aprendiendo varias palabras, también van a adoptar
el sinónimo de esas palabras, ¿no? Y van a ser más cultos al hablar. Ya quizás ya no utilizan esa palabrita, sino el sinónimo, pero hay algunos que van a equivocarse. ¿Por qué? Porque no entienden el significado o quizás no conocen el significado cabal de esas palabras. Imaginemos que Rodrigo venga, ¿no? Y me diga, bueno, imaginemos que estamos en el salón. Rodrigo venga y me dice, Miss, Adriana se quebró la muñeca. Imagínense, se quebró la muñeca. Obviamente hablamos, ¿no? De la muñeca de la mano. Pero se quebró la muñeca. Imagínense, yo qué puedo imaginar, le ha pasado lo peor, ¿no? Porque me dice quebró la muñeca. Eso es algo incorrecto. ¿Cómo me debería él decir? Adriana se fracturó la muñeca. ¿Qué cambiamos ahí? Quebró, fracturó. Entonces, la palabra adecuada aquí era fracturó, ¿verdad? Entonces, esa iba a ser, es la correcta. Porque si él me hubiera dicho, no, si él me decía, o en este caso sí me dijo, ¿no? Quebró la muñeca es algo exagerado y no concuerdo tampoco. Imagínate, ya se rompió toda la muñeca. En el siguiente ejemplo, ayer se quebró el cristal de la ventana. Ahí sí calza esta palabrita quebró. Ahí sí calza. Ayer se quebró el cristal de la ventana. Pero si, por ejemplo, Dayana le dice a su mamá, mamá, ayer se fracturó el cristal de la ventana. ¿Quedaría? No, ¿verdad? Porque el cristal no se puede fracturar. Entonces, por eso es el uso adecuado de esas palabritas, conociendo, obviamente, su significado. Para conocer su significado, obviamente, yo debo quizás saberlo o consultarlo en mi diccionario para poder expresarme correctamente. Ahora, método para la resolución de sinónimos. Es fácil. Primero, precisar el significado de la premisa. ¿Quién es la premisa? La palabra que me van a dar. Si me dicen, busca sinónimo de las siguientes palabras, si me ponen ahí, por ejemplo, razonar, correr. O sea, esas van a ser mis premisas, o sea, mi palabra a buscar. 2, determinar el campo semántico y la clase gramatical. El campo semántico, ¿ya? Viene a ser, en este caso, a qué grupo pertenece, ¿no? Si quizás se trata de órganos del cuerpo, quizás son elementos de la comunicación, o sea, ¿a qué campo semántico pertenece? Y la clase gramatical. Esto sí es muy importante, la clase gramatical. Si mi palabra está dada en un verbo, mi respuesta va a ser un verbo. Si mi palabra está dada en un sustantivo, mi respuesta va a ser un sustantivo. Si mi palabra va a estar dada en un adjetivo, mi respuesta será un adjetivo. ¿Ya? 3. Elegir la opción cuyo término presenta mayor grado de afinidad semántica. Hay casos en que tenemos la palabrita ahí, hemos buscado, y tenemos dos opciones ahí. Uy, ahora por cuál me decido, la A y la D parecen, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál se asemeja? Para eso yo debo saber el significado de esa palabra, ¿no? Y la que más se acerque va a ser la indicada para yo poder marcarla. ¿Ya? Bien, acá tenemos la tarea, ¿ya? A ver, esta no está en el libro, ¿ya? Es un ejercicio extra, porque vamos a terminar todos los ejercicios acá del libro, por eso les he dejado esto. Más que todo para que practiquen. ¿Qué dice acá? En el cuadro vas a encontrar una serie de sílabas desordenadas. Descubre las palabras que esconden, teniendo en cuenta que con ellas se forman sinónimos de las siguientes palabras. Por ejemplo, acá, elevar. A ver, ¿dónde está la E? A ver, ¿dónde está la E? Por aquí está la E. No, perdón, levantar, ¿no? Tengo que buscar levantar. ¿Dónde está van? A ver, ¿dónde está van? Parece que ya no lo han... Acá está van. No, acá está. Miren, así tienen que hacer. Acá. Van. Fortuna sería riqueza. Levantar. Entonces, Riqueza. buscan fortuna y ven su sinónimo y buscan ahí, por ejemplo, y él dice riqueza, vamos a ver si es que Tranquilo sería calmado. claro, entonces así lo van a buscar, así como ustedes me están diciendo, lo van a buscar. No ¿Cuál es es la necesario que lo página, Miss? sombreen,
Bueno, sí, ¿no? Porque cada uno va a tener su palabrita, pero quizás una sílaba me va a ayudar para otra, ¿ya? Entonces, van a encontrar aquí en este cuadrito sílabas que van a formar los sinónimos de las siguientes palabras. Ahora, bien, entonces ya saben lo que tienen que hacer, van a buscar acá las sílabas y obviamente primero van a buscar su sinónimo y después van a buscar acá las sílabas que concuerdan. Si por algo el sinónimo que buscaron no está, nuevamente vuelven a buscar para ver cuál de las palabras es la ¿Eso está en el libro? No, hijo, no está en el libro, es un ejercicio extra que les estoy dando. Mi, cuando terminamos se los mandamos su WhatsApp. Claro, o sea, ¿cómo lo pueden mandar? No es necesario que quizás copien todo el cuadrito, me pueden mandar la lista nada más con las palabritas, ¿ya? Bueno, sí, en realidad sí es necesario que coloquen el cuadrito para yo saber qué sílaba han considerado, ¿ya? Con el cuadrito. ¿Link se lo puedo mandar por PDF? Sí, hijo, pero lo tendrías que editar bien, ¿ya? No, sí, yo sí sé editar. Ya, muy bien, hijo.